Queremos hablar hoy día de menopausia. Es una conversación infrecuente entre las mujeres y también con nuestras parejas, con nuestros hijos. Es una sabiduría que hemos ido perdiendo con el tiempo. Tal vez comprender de una nueva manera esta etapa de la vida, cuáles son sus riquezas, cuáles son sus características, cómo podríamos enfrentarnos a la noticia de que estamos perimenopáusicas o ya menopáusicas, no como si fuera una tragedia. Con esta inspiración de botar mitos, de levantar nuevas ideas, es que se creó SoWise, una plataforma digital pensada para liberar y mejorar la experiencia de estas mujeres en la peri y menopausia. Una comunidad que comparte información, entrevistas, artículos y también productos que puedan ser funcionales a tener una mejor etapa, ¿no? Este es un equipo de mujeres multidisciplinario en distintas etapas de sus propias perimenopausias y menopausias que nos invitan a conocer esta comunidad, y para profundizar en eso voy a estar con una que tal vez ustedes ubican, es la periodista Montserrat Álvarez. Muchas gracias por estar aquí. Paloma, gracias por invitarme a este ilustre programa que tanto me gusta. Oye, nos encanta tenerte acá porque efectivamente esta es una conversación que necesita embajadoras, ¿no? Embajadoras y embajadores, voy a decir. Muy debajo de la alfombra. Yo misma estoy entrando en una etapa donde muchas de mis amigas ya están en la perimenopausia y efectivamente, como leía en entrevistas que te han hecho otras personas antes, estas son conversaciones como que uno tiene como cuchicheando con las amigas, ¿no? Ajá. Y sin embargo es la mitad de la población que va a vivir esta realidad, que le transforma la vida cotidiana y de la que sabemos poco. Sí, sabemos súper poco y como dices tú, es súper importante saber bueno, ahora vivimos más y por tanto vamos a vivir un periodo muy largo de nuestra vida, quizás el más largo en menopausia, no en una etapa reproductiva. Y porque además la menopausia está asociada y especialmente la perimenopausia, y ese es un tema interesante, a una gran cantidad de síntomas que van mucho más allá como del estereotípico bochorno, ¿no es cierto?, del estereotipado bochorno, y que tienen mucho más que ver también, además del bochorno, que para muchas mujeres es muy invalidante, especialmente como en el mundo del trabajo, pero tienen mucho que ver con, finalmente, la calidad de vida en cuanto a salud mental, fuertísimo, y obviamente también a salud física, a bienestar físico. Pero cómo influye también este tema en lo que es la salud mental, en los estados de ánimo, en las ganas o no ganas de hacer cosas, es algo que cada vez me he ido convenciendo más, está muy asociado a la menopausia, y que si eso se viera desde ese punto de vista se podría abordar de otra manera. Y podríamos quizás dejar de escuchar que tantas mujeres cuando se acercan quizás a los 50 años sufren como una suerte como de angustia, depresión, desgano, y que hoy día se llama como depresión femenina. Si de verdad se enfocara desde el punto de vista como el cambio hormonal que se produce en la menopausia, quizás la verdad es que la vida sería súper distinta para nosotros. Ya, hagamos un sushi de todo lo que dijiste, porque tiene muchas etapas. La primera es, ¿cuáles de esos síntomas infrecuentes o más desconocidos viviste tú también que te hicieron decir como, tal vez esto es algo más que solo estos síntomas que tengo que tratar aisladamente cada uno, ¿no? Claro, y yo creo que a mí me pasó lo que le pasó a muchas mujeres, y a mí me pasó y lo entendí un par de años después, y ese fue el problema, que la perimenopausia es el periodo como una segunda adolescencia donde empiezan a cambiar los niveles de hormonas, te empiezan a bajar los estrógenos, a haber alza y baja de estrógenos muy brusca, entonces te sientes un poco como en la adolescencia. Como esas como de repente como ganas de llorar, un poco neurótica a veces, un poco triste a veces, y la adolescencia está súper descrita y todos sabemos más o menos cómo tratar a un adolescente. Pero las mujeres que nos empieza a pasar eso, no somos mujeres con menopausia, porque la menopausia es cuando ya no deja de menstruar durante un año. Es la perimenopausia, donde todavía seguramente estás menstruando, donde tienes los hijos un poco más chicos, pero tu fluctuación hormonal es súper grande y nadie te dice que esto que te está pasando, que es, como por ejemplo, hay una cosa que es muy divertida y que a muchas mujeres nos hace sentido, que es la niebla mental, la confusión en los pensamientos. Eso es un síntoma de perimenopausia o menopausia. Como que se te olviden cosas. Esa cosa como que de verdad, esa claridad que uno tenía, o que la típica cosa que uno dice, no me viene la palabra a la cabeza. Que es un poquito crítico para una periodista. Para una periodista es súper crítico. Y a mí lo que me pasa, una especie como de... Y cuando escuché que eso existía, dije,
no estoy con demencia, no, se llama la niebla mental. Espérate, y aparte, importante porque la niebla mental es algo que uno experimenta también en situaciones de mucho estrés o en situaciones de mucho cansancio mezclado con mucho estrés. También uno lo vive, no sé, después de tener la guagua recién, en ese periodo como Se parece mucho. Es como una cosa, entonces... Porque entre la realidad y una hay como una especie como de... como una de distancia. Espacio, claro, una distancia que te separa, una niebla. Ya, esa es una cosa. Los bochornos debieran ser una cosa más posterior a la... Pero ¿sabes qué? Eso es súper interesante porque hay muchas mujeres, y en mi caso, por ejemplo, bueno, que no me dieron tantos bochornos, que todos los síntomas, bochorno, niebla mental y todos los que podemos repasar, no son de una etapa hormonal determinada. Es como hay mujeres que tienen también bochorno hasta los 80 años. Claro. Hay mujeres que les pasa esto antes de tener su última regla. Entonces, por eso el tema de la menopausia y perimenopausia tiene que ser tratado más en torno a los síntomas, que se presenta distinto en cada mujer, a lo que te diga un examen, porque los exámenes de tu nivel hormonal y eso no dicen mucho. Entonces, los ginecólogos y ginecólogas que están al tanto del tema más bien se van a los síntomas. Y esos síntomas tratarlos, porque de verdad el nivel de estrógeno, progesterona, no dice tanto respecto a lo que tú sientes. Ya. Ahora, tú sabes que la aproximación a cuando uno, por ejemplo, se mete o no mete hormonas, es una cuestión súper cultural. Lo hablaba, de hecho, ayer con una amiga que vive en Europa, una amiga que vive en Estados Unidos. Y en Europa hay mucha resistencia, por ejemplo, a darte hormonas. Sin embargo, aquí es más prohormonal el tratamiento. ¿Cuál ha sido tu experiencia y cuál... Si estuviéramos aquí en un colegio de muchas mujeres distintas compartiendo sabidurías, ¿cuál sería tu recomendación en ese sentido? A ver, mi experiencia es que el tratamiento de reemplazo hormonal ha sido súper efectivo en mejorar algunas cosas de mi calidad de vida. Por ejemplo. Que tiene que ver con la energía. Ya. Con la energía más que nada. Con la energía y algo también de la libido. Podríamos decir que el fondo, el tratamiento de reemplazo hormonal ayuda. A mantener la libido un poco más alta. Pero especialmente la energía y el cansancio es algo que el estrógeno, que es finalmente estrógeno que se pone en modo de puff o pomadita, es algo que reportan en general las mujeres que tienen tratamiento de reemplazo hormonal, que el nivel de energía y de cansancio les cambia muchísimo. Pero nosotros tenemos una encuesta en SoWise, que es una encuesta bien interesante porque de verdad es la primera encuesta que hay con un universo estadístico bien significativo de 1.080 mujeres, entonces de todos los estratos socioeconómicos, una encuesta súper completa la que hicimos, que estamos siempre actualizándola. Entonces, claro, 1 de cada 4 mujeres recibe terapia de reemplazo hormonal por distintas razones. No todas las mujeres pueden. Obvio. Una mujer que ha tenido, por ejemplo, cáncer de mama no puede recibir el tratamiento. No todas las mujeres tienen acceso porque en la salud pública el mejor tratamiento de reemplazo hormonal no es el que se puede comprar, porque el que se compra es el que te digo yo, el cutáneo, que tiene mucho menos efecto adverso, etcétera, y que se además complementa. No usa tus órganos internos de procesamiento. Pero eso siempre se tiene que complementar con progesterona, generalmente oral. Pero tomar estrógeno es distinto que el estrógeno a nivel dérmico que se administra. Entonces, en muchas mujeres esto ha sido una solución bien importante para los síntomas. Lo que pasa es que hubo un estudio que salió por el año 2000 donde a mi madre le dieron hormonas. Eran hormonas un poco más fuertes porque, como te digo yo, eran estrógenos orales. Y ese estudio que creo que salió, ahora no me equivoco, creo que era en el New York Times, dijo que los estrógenos eran cancerígenos y se suprimió de un día para otro la administración de la prescripción de hormonas. Y ese estudio de inmediato fue rebatido, pero nunca tuvo la misma difusión. Entonces, hay doctores que todavía se quedaron mucho con ese estudio. Entonces, claro, en Estados Unidos quizás son más propensos a dar. En Chile hoy día hay mucha mayor propensión a dar, pero hay que hacerlo con supervisión médica, porque además que siempre tiene que ser con complemento, porque es decir, es un claro, y si el cáncer de mama es una contraindicación, también hay que tener en cuenta el nivel de prevalencia en mujeres de cáncer de mama y por lo tanto ir comprobando ambas cosas, ¿no? Y también hay una cosa súper importante, hay mujeres que no quieren, porque no quieren
finalmente artificial, de manera artificial, ponerse una hormona. Y hay un montón de otra gama que es súper interesante, de productos, de suplementos que te ayudan a ir superando. O de prácticas. Por ejemplo, he visto cosas que tienen que ver con el mindfulness relacionadas. Obviamente. Es decir, mira, fuera del SEO, al final, más que la hormona, más que no sé qué, lo que mejor sirve para enfrentar la menopausia, aminorando los síntomas, es mucho ejercicio físico, entre ellas pesas, para prevenir osteoporosis, para no perder la capacidad muscular, etcétera, alimentación y horas de sueño. Bueno. Pero el problema que el fondo hoy día da un poco de rabia porque es la solución para todo. Tú vas, tienes una depresión, te dicen que eso es lo primero. Es que es verdad. Y es verdad. Es verdad, porque Entonces, alguna vez perdimos la costumbre de cuidar el cuerpo, ¿no? Que es tan central en el destino final. Quisiera volver sobre esta plataforma que junto a otras mujeres has creado, que se llama So Wise. Me encantaría partir por saber por qué se llama So Wise. Es un nombre medio gringo, puedo decir, quizás muy lejano, pero la verdad es que fue un grupo de personas que lo habían meditado mucho, entonces un grupo de mujeres, y que hizo mucho sentido, que significa muy sabia o tan sabia, ¿no? En inglés, pero que era básicamente que fuera un hombre pegador, que no fuera demasiado como "Oh, soy menopáusica" o cosas que suenen, sino que fuera como empunchador. Claro, y tampoco tan pachamámico, ¿cachai? Que fuera tampoco como soy sabia, porque tampoco esta es una etapa de la vida, al menos lo que a mí respecta, como que tengo las cosas resueltas. Por el contrario, es una etapa de la vida súper revuelta. Entonces hay como toda una corriente que aborda la menopausia desde la nueva sabiduría, la nueva paz interior, tranquilidad, cosa que a mí no me ocurre ni a ninguna de nosotras en So Wise. En el fondo tenemos las cosas es más un deseo que una declaración de lo que son. Claro, en el fondo es una etapa en que uno va buscando eso. Y va buscando eso de distintas maneras, pero obviamente que es una etapa súper difícil también, porque te queda mucho por delante, te quedan muchas veces el proyecto laboral, quizás ya estás cansada y quieres redefinir algo, pero hay que parar la olla. Sí, tampoco es tan fácil. Bueno, sobre todo si uno se puso a tener guagua tardecito, como es mi situación. Claro. Hay un punto interesante en lo que planteas, porque uno habría creído que en la evolución humana esto habría tenido alguna lógica, ¿no? ¿Y qué lógica podría tener que las mujeres estuviéramos evolutivamente más cansadas en un momento de nuestra vida? Pensaba en eso ayer antes de venir acá. Y entonces, ¿para qué era este pedazo de la vida cuando la humanidad era eso que devenía de la evolución? Y yo creo que por eso también está toda esta lectura sobre que ahora eres más sabia y no sé qué, porque igual necesitamos una narrativa, ya que somos animales de historia, que sostenga esta etapa de una manera distinta de la narrativa que la ha sostenido hasta ahora, que es como un puro castigo, que es como, mira, ahora ya no puedes tener guaguas, por lo tanto, de alguna forma ya no eres tan útil, y además estás con todos estos problemas que te hacen una mujer súper complicada, y además no te sientes bien y no quieres, no sé, tener sexo, y suena terrible, ¿no? Entonces me encantaría hablar sobre esta nueva narrativa. Es que me imagino que para periodo, bueno, de partida las mujeres vivían hasta los 50, 60 años. Entonces, de verdad, el periodo de menopausia era mucho más corto. Y debe haber sido más coincidente como con la vejez de cabeza, ¿no? Es decir, eso es súper interesante porque antes, o incluso en la generación de mi madre, todos estos síntomas que hoy día yo entiendo son de menopausia, no se llamaban menopausia, se llamaban vejez. Claro. Entonces era una vieja neurótica, se ponía más neurótica con la menopausia, más llorona, más no sé cuánto, ya no podían tener hijos, más gorda. Todo eso era parte de la vejez. Y una vejez que era mucho más dura para las mujeres que para los hombres, porque porque el fondo a la mujer el viejazo, en ese sentido, le viene más abruptamente. Y le viene muy concretamente, ya no hay algo que antes sí tenía, digamos. Claro, absolutamente. Y de que es tener hijos, la posibilidad de tener hijos, que además, si uno piensa, incluso en el reino animal, te da un atractivo, estás en celo. Entonces, hoy día también psicológicamente para las mujeres, a pesar de que hay un porcentaje altísimo de mujeres que incluso hoy día no quieren tener hijos, pero también hoy día, de alguna manera, intuitivamente, instintivamente, sigue siendo la mujer la reproductora, y cuando deja de serlo, tiene que encontrar su lugar en el mundo. Entonces yo, con lo que tú estabas diciendo, creo que, claro, se me imagino que antiguamente la mujer que ya terminaba su etapa reproductiva, que estaba en menopausia,
quizás era la sabia de la tribu Sí, y pues. se dedicaba a cuidar a los nietos. Que es algo que también hacemos. Claro. No, es que estamos en un momento Pero yo creo es que como también una- pasa que muchas mujeres en etapa de menopausia todavía crían a sus hijos, Sí. no a sus nietos, porque la maternidad se postergó. se ha retrasado. Entonces, mira, me están aquí hablando que tenemos que apurarnos, porque Ya. ya no fuimos Nos volando. llegó la... Claro, nos llegó el corte. A todos nos llega un momento. Ya, pero quiero alcanzar a hablar de dos cosas. La primera es eso. ¿Cuál es, según tú, la nueva narrativa de esta etapa? A ver, esta etapa es una etapa que lo principal fuente de angustia es la falta de información. Entonces, que todos los síntomas que estoy hablando, que la terapia de reemplazo hormonal, que la no terapia, que el lubricante vaginal o que antidepresivos, que dan muchos, finalmente, si hay información, tú vas a poder entender mejor lo que te pasa. Y yo creo que la información y la conciencia es lo que más finalmente te ayuda a enfrentar a esta etapa sin tanta angustia y sin tanto desconocimiento de qué es lo que me pasa. Cualquier incertidumbre, en el fondo. Claro, de hecho. entonces decir ya, esto es más o menos lo que me está pasando a esta edad y cómo lo asumo. Y yo creo que obviamente es un empoderamiento, es decir, la menopausia power, podríamos decir, es algo súper importante. Porque es, de verdad, es decir, a mí hace 5 años decir menopausia, yo me daba vergüenza, lo encontraba patético. De hecho, encontraba patético tener la menopausia, no quería que me ocurriera. Me sentía vieja, fea y poco sexy. Entonces, hoy día, poder hablar de la menopausia y no sentir que todos esos como atributos se derrumbaron es fundamental. Entonces, la menopausia hoy día es todo lo que tú quieres ser. Puede ser femenina, puede ser maternal o no, puede ser sexy o no, pero no es que todos esos atributos se derrumbaron de un día para otro cuando dejaste de ser una posibilidad de ser cruza, humano reproductor. porque además uno sigue siendo posibilidad de cruza. Oye, un detalle que me parece importante es que también hay algo, es que la biología tiene una sabiduría, entonces también dejamos este espacio abierto también para que nos compartan sus ideas respecto de, hay algo que se deja, pero hay algo una oportunidad que aparece, porque hay un espacio, hay un nuevo espacio, ¿no? Sí. Entonces, ahí me encantaría entrar un poco en esta comunidad que has generado. ¿Cuáles han sido las sorpresas que te encontraste sin haberlas buscado? Lo más maravilloso de So Wise ha sido justamente lo que tú dices, Paloma, de encontrarse con otras mujeres. El cuchicheo que tú hablabas, que uno sabía, oye, pero ¿qué me está pasando? Yo llegué a un momento en que todas mis comidas de amigas o juntas hablamos, no sé si esto lo que tengo es menopausia, no, ¿qué encontráis? ¿Hay que ponerse o no ponerse hormonas? No ponerse, usar o no usar hormonas, etcétera. Entonces, para mí, el trabajo con mujeres sigue siendo una cosa muy reconfortante, muy estimulante, muy energizante. Entonces, encontrarse como mujeres, nuevamente, así como cuando uno tenía guagua y las amigas que tenían guagua eran tus maestras, porque para mí, yo pensaba en eso también, de verdad aprender a criar, el pediatra nunca me dijo lo que me dijo mi amiga que había tenido 3 guaguas. Es decir, el pediatra me dijo cosas horribles que mi amiga que había tenido 3 guaguas me dijo, no le puedes hacer caso. No, po. Entonces es lo mismo, porque encontrar a la ginecóloga o el ginecólogo que te entienda en esta etapa de la vida para mí también fue un camino súper difícil. Sí, po. Y ese camino y esa dificultad la suplieron las amigas. Entonces la información es fundamental. La y comunidad. Yo creo que, y la comunidad es fundamental. Y por eso en So Wise hacemos esto que es comunidad, que es compartir testimonios, compartir información, sistematizar un montón de información. Entonces, Y separar las pajas del trigo de, mira, debiéramos tomar este tipo de cosas. La recomendación que uno le pide a la amiga, que al final te compráis lo que se compró la amiga. Con pura fe en la amiga, ¿no? Y ser súper cuidadoso porque si tú quieres terapia de reemplazo hormonal tienes que ir a tu doctor, pero cuáles son hoy día las orientaciones, quiénes sí, quiénes no, lo encuentras en esta página. Súper. Después eso también vendemos productos que tienen que ver con calidad de vida en cuanto a vida sexual, por ejemplo, que también hoy día hablar de lubricante o hidratante vaginal, yo no tenía idea lo que era y ahora sé cuál es la diferencia entre un hidratante, un lubricante y que no son productos médicos. Entonces hay una gama de cosas que con información se te hace más fácil tomar decisiones. Micro para cerrar. Me imagino que esta también ha sido una ruta con tu propia pareja. Y me encantaría saber,
Odio esta conversación. Es como mis niños, mamá, no quiero escuchar nunca más la palabra menopausia. Es que me imagino que estás pegada con el tema, pero lo digo porque creo que sería tan interesante que esto no sea... Como finalmente es algo que impacta la vida cotidiana de las personas y de las parejas, qué bonito sería que esta fuera una etapa que pudiéramos enfrentar conjuntamente. Sí, y yo creo que ahí hay un temazo, porque como adjetivo de vieja menopáusica es como muy de hombre. Sí, Esta menopáusica es como siempre como achacándole eso a los temas hormonales de las mujeres. Entonces me da risa porque nosotros grabamos un par de entrevistas a ginecólogas con camarógrafo para So Wise, y el camarógrafo, su asistente, quedaron fascinados, no podían creer de este mundo que se les abría. Universo. En el caso de mi pareja, odia la menopausia. Está hasta acá de escuchar que yo encuentro que todo lo explica la menopausia, pero yo creo que también para él ha sido un mundo, Sí, un por mundo supuesto. desconocido, absolutamente. Para todos, incluso también para mi hermana mayor y para mi madre, que no sabían que muchas de las cosas podían ser y tener que ver con el cambio hormonal. Totalmente. Oye, te voy a dejar invitar al tiro a una segunda parte de esta entrevista que obviamente no se maneras. agotó aquí. Muchas gracias y que sea un gracias a ti, buen lugar Paloma, para a la CNN, comunidad. a Sanamente por darme este espacio. No, fantástico. Invitarlas también a ser parte de la comunidad, a responder la encuesta. Yo que ya es la muy bonita. recomendé. Así somos las mujeres, que eso es lo bueno que tenemos, que como que nos subimos rápido al trencito. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Oye, dejo igual puesta la conversación para los hombres. Este programa es un programa que se ve mucho en pareja. Entonces, está bueno compartir esta carga también, no solo la otra carga mental, sino la de hacerse cargo de las cosas. Uno se preocupa de que él vaya a hacerse el chequeo, bueno, lo mismo, ¿no? Acompañarse en estas etapas que cuando se viven en pareja se viven mejor.